Shalom a todos. Bueno, una alumna me pidió que hable de los 13 principios de fe de Maimónides. Claro, hablar de los 13 principios de fe, enumerarlos sin explicarlos no tiene ningún sentido, eso lo pueden leer en cualquier sitio. Entonces me tomé el trabajo durante más de una semana de agarrar uno por uno y explicarlo. Este va a ser un vídeo muy largo porque creo que se me fue la mano en tratar de explicar. Eh, bueno, comencemos. Maimónides, también conocido como Rambam, fue un médico, rabino y filósofo judío del siglo XIII. Los 13 principios de fe que formuló se derivan de sus reflexiones sobre las creencias esenciales del judaísmo y se encuentran en su obra Comentarios de la Mishnah, específicamente en el capítulo Helek de la Mishnah Sanedrin. Los principios fueron diseñados para que los judíos de todos los niveles, tanto sociales como niveles de conocimiento, pudieran acceder a la esencia de su creencia de una manera clara y concisa. Vamos a profundizar ahora en cada uno de los 13 principios. Creencia en la existencia de Dios. La creencia de que Dios existe y es la causa de todo lo que ocurre en el universo. Este principio refuta el ateísmo. La creencia en la existencia de Dios, que es el primer principio de los 13, formulado por Maimónides, se encuentra profundamente arraigado en las escrituras hebreas, en el Tanaj, y en la tradición judía. Este principio se origina y se extrae de varias fuentes bíblicas y talmúdicas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo establece claramente que Dios es el origen de todo lo que existe, asentando la creencia en un ser supremo, que es la causa primaria de todo. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este versículo enfatiza la relación personal y directa entre Dios y el pueblo judío, afirmándolo como una realidad viva y actuante en la historia. Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es la declaración de la unicidad y existencia de Dios, que es fundamental en la fe judía. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. En las fuentes talmúdicas, en Brajot 9b, este texto talmúdico establece que uno debe bendecir a Dios por lo malo de la misma manera que lo hace por lo bueno, sugiriendo una creencia en un Dios que es la causa de todos los eventos en el mundo, tanto buenos como malos. El Tratado Julín 60b. Todo lo que el Santo bendito sea Él creó en su mundo, lo creó solo para su gloria. Esto denota la existencia de un creador con un propósito en su creación. Maimónides, en su obra La Guía de los Perplejos, explora profundamente la cuestión de la existencia de Dios y su naturaleza, utilizando argumentos filosóficos y teológicos para elaborar su punto de vista.
La obra refleja la integración de la creencia religiosa judía con los enfoques filosóficos de su tiempo, especialmente aquellos de Aristóteles y otros filósofos medievales islámicos. En resumen, el primer principio de la creencia de la existencia de Dios, en los 13 principios de Maimónides, se basa en textos y pensamientos judíos que incluyen las escrituras, la tradición oral y las discusiones filosóficas del propio Maimónides, todo lo cual refuerza la idea de un ser supremo, omnipresente y omnipotente. Segundo principio, la unicidad de Dios. Este principio establece que Dios es uno en su esencia y existencia. Este concepto es vital para entender la teología judía y se deriva de varias fuentes y textos sagrados. El principio fundamental de la unicidad de Dios en el judaísmo se basa en la Torá, el texto sagrado de los judíos, la Shema, una oración central a la práctica judía que proviene del libro de Deuteronomio 6:4 y declara: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Monoteísmo abrámico. La tradición judía sostiene que Abraham, considerado el primer patriarca del pueblo judío, reconoció un único Dios, rechazando las prácticas politeístas de su entorno. Contraposición al politeísmo. El principio de la unicidad de Dios no solo afirma que hay un solo Dios, sino que también es una negación de cualquier otra deidad o la posibilidad de que la divinidad pueda ser dividida. Por lo tanto, es intrínsecamente opuesto al politeísmo, que sostiene la existencia de múltiples dioses. Negación del politeísmo. Mientras que las creencias politeístas atribuyen diferentes aspectos de la realidad o distintos dioses, el monoteísmo judío afirma que todo proviene de una sola fuente divina. Indivisibilidad. La unicidad también significa que Dios no puede ser dividido en partes o seres separados. A diferencia de algunas creencias y que podrían ver diferentes aspectos de Dios como entidades distintas, el judaísmo enfatiza que Dios es un todo indivisible y no tiene forma ni figura. Conclusión. En resumen, la unicidad de Dios en el judaísmo, especialmente como es expresado por Maimónides, proviene de una larga tradición de creencias monoteístas, que es central en la teología y práctica judía, que se encuentra fuertemente arraigada en sus textos sagrados y tradición. Este principio ha sido fundamental no solo en el judaísmo, sino que también ha influido en otras tradiciones monoteístas en diferentes momentos de la historia. El tercer principio, la incorporeidad de Dios. La incorporeidad de Dios, como se plantea en el tercer principio de Maimónides, sostiene que Dios no tiene forma física y está más allá de la comprensión material. Es un concepto esencial en la teología judía y está fundamentado en diversas fuentes que vamos a considerar. La Torá. Aunque hay momentos en la Torá donde Dios es descrito con características antropomórficas, los rabinos y filósofos judíos entienden estos pasajes como lenguajes metafóricos o alegóricos, adoptado a la comprensión humana, para que un ser humano lo pueda entender, pero no como descripciones literales de Dios. La Torá es clara en que ninguna imagen o semejanza física puede representar a Dios.
Deuteronomio 4, del capítulo 12 al 15. Monoteísmo puro. La incorporeidad asegura un monoteísmo puro, evitando que la adoración de imágenes o la conceptualización material de Dios diluyan la esencia de esta esencia. Trascendencia divina. Este principio también subraya la total trascendencia y santidad de Dios. Si Dios pudiera ser comprendido o representado materialmente, se le reduciría a la creación y perdería su total otredad y santidad. La relación humana divina. Si bien Dios es incomprensible e incorpóreo, en la teología judía se mantiene que los seres humanos pueden tener una relación con Él. Las mitzvot, mandamientos, y la oración son medios a través de los cuales los judíos buscan acercarse a Dios a pesar de su incomprensibilidad esencial. Como reflexión podemos sacar que la incorporeidad de Dios no implica una deidad distante o desinteresada. A través de la alianza y la Torá, Dios interactúa y se involucra con el mundo y especialmente con el pueblo judío, de una manera personal y directa, a pesar de su trascendencia. Este principio es fundamental para entender un entendimiento de Dios que sea simultáneamente trascendente e inmanente, santo e involucrado en la creación. Cuarto principio, la eternidad de Dios. El cuarto principio de fe según Maimónides implica la creencia en la eternidad de Dios. Este principio sostiene que Dios es eterno, no tiene principio ni fin, y no está sujeto al tiempo ni al cambio. Este concepto está profundamente arraigado en diversas fuentes y textos fundamentales en la tradición judía. En la Torá la eternidad de Dios está implícitamente en muchos versículos. Uno de los nombres de Dios utilizado en la Torá, Yud-Hei Vav-Hei, sí, que lo utilizamos como Adonai, se relaciona con el verbo ser en hebreo y se entiende tradicionalmente como una indicación de la existencia eterna e inmutable de Dios. En Éxodo 3:14, cuando Dios pregunta a Moisés cuál es su nombre, Dios responde: soy el que soy, sugiriendo una existencia que es y será siempre. En el libro de los profetas del Tanaj también alude a la eternidad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías 40:28 se dice: ¿no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Veamos las implicaciones filosóficas y teológicas. Inmutabilidad de Dios. La eternidad de Dios también implica su inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Si Dios está fuera del tiempo, entonces no puede cambiar, ya que el cambio implica un antes y un después. Sostén del universo. La creencia en la eternidad de Dios proporciona un fundamento para la creencia en la providencia divina y el sostén constante del universo. Si Dios es eterno, entonces la creación no es autónoma, sino que es sostenida continuamente por Dios. Proyecto divino. La eternidad de Dios se relaciona con la visión de un proyecto divino que se despliega a lo largo de la historia,
donde las acciones de Dios y su relación con la humanidad no están sujetas a las limitaciones temporales. Dios recuerda y mantiene todas sus promesas y alianzas a través del tiempo. Esperanza y confianza. La creencia en un Dios eterno proporciona una base para la esperanza y la confianza en las promesas divinas. Aunque las circunstancias humanas cambian, Dios permanece constante y fiel. Como reflexión final, la eternidad de Dios, como es articulada en el cuarto principio de Maimónides, no solo es una afirmación acerca de la naturaleza de Dios, sino también un fundamento para la relación entre Dios y la creación. Este principio enfatiza la constancia, la fidelidad y la presencia perpetua de Dios en la vida y la historia de la humanidad. En este sentido, la creencia en la eternidad de Dios infunde la vida y la práctica religiosa con una perspectiva de esperanza, propósito y significado trascendente. Quinto principio. Solo a Dios se debe orar. El quinto principio de Maimónides establece que todas las formas de adoración deben dirigirse exclusivamente a Dios. La idea es que cualquier forma de intercesión o adoración a través de intermediarios u otras entidades es contraproducente y, de hecho, no permitida dentro del marco del monoteísmo judío. Fuentes y fundamentos. La Torá. La Torá es enfática acerca de adorar únicamente a Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, comienza con la proclamación de la unidad y exclusividad de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Este mandamiento no solo prohíbe la adoración de otros dioses, sino que también implica que toda la adoración debe dirigirse directamente a Dios. En los profetas bíblicos también reiteran constantemente esta idea, denunciando la idolatría y llamando al pueblo de Israel a centrar su adoración exclusivamente en Dios. Las reprimendas de los profetas a menudo giran en torno a la adoración indebida y la búsqueda de intermediarios divinos. Veamos las implicaciones teológicas. Relación directa con Dios. La prohibición de orar a través de intermediarios enfatiza la relación directa y personal que cada individuo tiene con Dios. En el judaísmo, cada persona es capaz de comunicarse y relacionarse con Dios sin la necesidad de mediadores. Protección del monoteísmo. Dirigir la adoración exclusivamente a Dios también actúa como una salvaguarda para el monoteísmo. Cualquier acto de adoración a un ser o entidad diferente de Dios puede deslizarse fácilmente hacia la práctica politeísta. Integridad de las prácticas religiosas. Asegurarse de que todas las formas de adoración están centradas únicamente en Dios ayuda a mantener la integridad de la práctica religiosa y evita que se mezclen prácticas y creencias externas que podrían diluir o desviar la fe y la práctica judía. Como reflexión final, el quinto principio de Maimónides, la obligación de dirigir toda adoración únicamente a Dios, refuerza el marco fundamental del monoteísmo judío y asegura una práctica religiosa que es coherente con las enseñanzas bíblicas y rabínicas. Este principio subraya la accesibilidad de Dios para todos los creyentes y enfatiza la relación personal y directa entre Dios y cada individuo. Además, mantiene la pureza de la fe y la práctica y garantiza que el carácter exclusivo
y unitario de Dios sea preservado en la vida religiosa y espiritual del pueblo judío. Sexto principio, la profecía. El sexto principio de Maimónides aborda la creencia de la profecía, es decir, la idea de que ciertos individuos, profetas, son capaces de recibir y comunicar mensajes de Dios. Este principio es central en la teología judía y está ampliamente representado en las escrituras y tradiciones judías. Las fuentes las encontramos en la Torá. La Torá contiene numerosos ejemplos y discusiones de profecías, desde Abraham, pasando por Moisés, que es considerado el mayor de los profetas en el judaísmo, hasta los profetas posteriores. La comunicación directa de Dios a los individuos es un tema recurrente en la Torá. Moisés en particular tiene un lugar único debido a su rol en la recepción y transmisión de la Torá en el Sinaí. Deuteronomio 34:10. Los libros de los profetas. En el Tanaj hay una sección completa dedicada a los profetas, Neviim. Esta sección no solo relata las historias de los profetas, sino que también contiene sus pronunciamientos y advertencias que, según se creen, fueron comunicadas por Dios. Las escrituras y el Talmud. A lo largo del Talmud y de otras escrituras rabínicas se encuentran discusiones sobre la naturaleza de la profecía, los criterios para ser profeta y análisis de las palabras de los profetas bíblicos. Estos textos discuten la autenticidad y el significado de la profecía, así como la función de los profetas en la sociedad. Implicación teológica. Conducción divina. La profecía es un medio a través del cual Dios guía, advierte y comunica su voluntad al pueblo judío y a la humanidad. A través de los profetas, Dios proporciona dirección y conocimiento que de otro modo estarían inaccesibles para los seres humanos. Veracidad de la palabra de Dios. Aceptar la autenticidad de la profecía también implica reconocer que las palabras y las enseñanzas de los profetas en las escrituras son verdaderas y divinamente inspiradas. Responsabilidad moral y espiritual. Los profetas a menudo llaman al pueblo judío a la rectitud moral y al arrepentimiento. Sus palabras no solo son predicciones sobre el futuro, sino también instrucciones y exhortaciones para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Reflexiones finales. La creencia en la profecía refuerza la conexión de la comunidad con Dios y con su palabra, y fortalece la cohesión y la continuidad dentro del judaísmo, al proporcionar una base y una guía divina para la fe y la práctica. A través de los mensajes de los profetas se revela la concerniente y perenne voluntad divina para la sociedad y el individuo, enfatizando un camino de justicia, misericordia y obediencia a la ley divina. La profecía es, por lo tanto, un puente entre la trascendencia de Dios y la realidad vivida por la humanidad. Séptimo principio, la profecía de Moisés. El séptimo principio de fe, según Maimónides, trata sobre la singularidad y supremacía de la profecía de Moisés. Este principio sostiene que Moisés fue el más grande de los profetas y que su nivel de profecía fue único e incomparable con la de los otros profetas. ¿Qué fuentes tiene? La Torá. La Torá expresa claramente la singularidad de la profecía de Moisés.
En Deuteronomio 34:10 se establece: y no se ha levantado otro profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Esta frase enfatiza la relación directa y única de Moisés con Dios, algo que no se dice sobre otros profetas. Encuentro en el Sinaí. La recepción de la Torá en el monte Sinaí es otro punto crucial que demuestra la singularidad de Moisés. Mientras que otros profetas recibían mensajes divinos en visiones o sueños, Moisés recibió la Torá directamente de Dios, en un estado de vigilia y conciencia clara, en un nivel de profecía sin paralelo. El Éxodo, la guía de Moisés en el Éxodo de Egipto, partiendo el Mar Rojo y llevando a cabo numerosos milagros, también resalta su posición única entre los profetas. Liderazgo y legislador. Moisés no solo fue un profeta, sino también un líder y legislador. Dios le dio la Torá, tanto la escrita como la oral, a Moisés para que la transmitiera al pueblo judío. Su papel como intermediario directo entre Dios y el pueblo también subraya su profecía única y superior. Implicaciones teológicas. Inimitabilidad de la Torá. La singularidad de la profecía de Moisés también tiene implicaciones para la inmutabilidad y la inimitabilidad de la Torá. Si Moisés es el máximo profeta, entonces su mensaje, la Torá, es el más auténtico y fiable y no puede ser reemplazado o modificado por profecías subsecuentes. Veracidad de la revelación. Creer en la profecía única de Moisés también significa aceptar que la revelación en el Sinaí es verdadera y es una verdad absoluta, y que fue comunicada a través del profeta más directo y claro de Dios. Guía perpetua. La Torá transmitida a través de Moisés se considera la guía perpetua para la vida judía, inalterable por futuras revelaciones o interpretaciones proféticas. Como reflexión final, la creencia en la singularidad de la profecía de Moisés ayuda a cimentar la Torá como la expresión última de la voluntad divina y como fundamento inmutable de la ley y la práctica judía. Esta creencia proporciona una base sólida sobre la cual se construye toda la vida y la práctica judía, asegurando que la Torá permanezca como la guía central e inalterable para la relación del pueblo judío con Dios y con la moralidad a través de la generación. Octavo principio: la entrega de la Torá. El octavo principio establecido por Maimónides se centra en la creencia de que Dios entregó la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Este principio es fundamental para el judaísmo, ya que la revelación en el Sinaí es vista como el evento central y definitorio de la relación entre Dios y el pueblo judío. ¿Qué fuentes y bases tenemos? La Torá. El evento de la entrega de la Torá se relata directamente en la Torá, en el libro de Éxodo, Éxodo 19:20, y Deuteronomio 5. Se describe como Dios revela la Torá a Moisés en el monte Sinaí, en presencia del pueblo judío. Estos textos son las fuentes primarias que relatan el evento. Midrashim y Agadot. Los textos del Midrash y las Agadot
historias y homilías rabínicas, proporcionan detalles adicionales y perspectivas sobre la revelación en el Sinaí, enfatizando su significado y las circunstancias que rodearon este evento. El Talmud. El Talmud contiene discusiones extensas sobre la entrega de la Torá, incluyendo detalles de cómo ocurrió la revelación y reflexiones sobre su significado y sus implicancias para la ley y la vida judía. Implicancias teológicas. Fundamento de la ley. La entrega de la Torá en el Sinaí es vista como el fundamento absoluto de la ley judía, que otorga autoridad y santidad a los mandamientos contenidos dentro de ella. Convenio eterno. La revelación en el Sinaí se percibe también como un pacto entre Dios y el pueblo judío. La aceptación de la Torá por parte del pueblo judío y su compromiso de vivir según sus preceptos simboliza una alianza eterna con Dios. Inmutabilidad. El hecho de que la Torá fue entregada directamente por Dios a Moisés subraya la creencia en su carácter inmutable y eterno. La Torá no puede ser alterada, ya que es una expresión directa de la voluntad divina. Como reflexión, el principio de la entrega de la Torá es un pilar fundamental en la comprensión y práctica del judaísmo. No es simplemente un evento histórico, sino una verdad eterna que perpetúa la relación esencial entre Dios y el pueblo judío. Esta creencia fundamenta la observancia de los mandamientos y la adherencia de la ley judía, proporcionando una base y un contexto para entender el papel y la relevancia perenne de la Torá en la vida judía. La Torá, en este contexto, es vista no solo como el texto legal o histórico, sino como la sabiduría y la voluntad eterna de Dios, reveladas a la humanidad y destinadas a guiar la vida moral, espiritual y comunitaria del pueblo judío a través de las generaciones. Noveno principio. La inmutabilidad de la Torá. Este principio, formulado por Maimónides en su obra Los 13 Principios de Fe, establece que la Torá, tal como fue revelada a Moisés, es inmutable y permanente, y que no habrá otra revelación de ley divina. ¿Cuáles son sus fuentes? La Torá. En diversos versículos, la Torá misma declara su propia eternidad e inmutabilidad. Un ejemplo se encuentra en Deuteronomio 4:2, donde se dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo os mando. El Talmud. El Talmud también discute la eternidad de la Torá e interpreta varios versículos para reforzar este principio. El concepto de que no se debe añadir ni quitar mandamientos se discute y se aplica en varios contextos del Talmud. Escrituras posteriores en el Tanaj. Otros libros también aluden a la naturaleza eterna de la Torá y sus mandamientos. Por ejemplo, en los Salmos 119:89 se afirma: para siempre, Adonai, permanece tu palabra en los cielos. Maimónides, en su Guía de los Perplejos y en el Mishneh Torah, explora y subraya la eternidad de la Torah basando su postura en textos bíblicos y en la tradición rabínica. Implicancia teológica. Permanencia de la ley. La creencia de la inmutabilidad de la Torá implica que las leyes
preceptos y enseñanzas contenidas en ellas son eternamente válidas y aplicables, sin lugar para alternación o adiciones. Autoridad final. Este principio establece que la Torá es la última y única autoridad en cuanto a la voluntad divina para la humanidad y específicamente para el pueblo judío. No habrá otra revelación que modifique o amplíe su contenido en el futuro. Compromiso inalterable. La inmutabilidad de la Torá también implica un compromiso constante y perpetuo por parte del pueblo judío para estudiarla, entenderla y vivir de acuerdo con sus preceptos a través de todas las generaciones. ¿Cuál es nuestra reflexión? Ese principio no solo fortalece la relación inalterable entre el pueblo judío y la Torá, sino que también establece un marco sólido y eterno para la vida y práctica judía. La inmutabilidad de la Torá es esencial para mantener la coherencia, la continuidad y la unidad del pueblo judío a través del tiempo y del espacio. Este principio defiende la eterna relevancia y veracidad de la Torá, asegurando que su sabiduría y guía sigan siendo tan pertinentes y aplicables en el futuro como lo fueron en el momento de su revelación. Décimo principio, la omnisciencia de Dios. El décimo principio de fe de Maimónides sostiene que Dios es omnisciente, lo que significa que tiene conocimiento completo de todos los acontecimientos, pensamientos y acciones de cada individuo. Esta creencia en la omnisciencia divina es un pilar en la comprensión del judaísmo sobre la providencia y justicia divina. ¿Cuáles son sus fuentes? La Torá. A lo largo de la Torá hay múltiples instancias que resaltan la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, en Génesis 6:5. Dios percibe la maldad en los pensamientos humanos antes del diluvio. También Dios conoce los pensamientos y las intenciones de Abraham en el episodio de la Aquedá, Génesis 22, en los libros proféticos. Los libros proféticos del Tanaj también ilustran la omnisciencia divina. Por ejemplo, en Samuel 1, 16, 7. Se menciona que Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Libros sapienciales. En los libros sapienciales, particularmente en los Salmos y en Proverbios, hay numerosos pasajes que hablan de la capacidad de Dios para conocer todos los pensamientos y acciones humanos. Un ejemplo es el Salmo 139, donde se habla extensamente sobre cómo la percepción de Dios abarca todos los aspectos de la vida y existencia humana. Talmud y Midrash. En los textos talmúdicos y midráshicos, los rabinos también exploran y reafirman la idea de la omnisciencia divina, utilizando tanto anécdotas históricas como interpretaciones alegóricas de los textos bíblicos. Implicaciones teológicas. Responsabilidad moral. Si Dios conoce todas nuestras acciones y pensamientos, existe una total responsabilidad moral ante Él. Las acciones no son solamente evaluadas por sus consecuencias externas, sino también por las intenciones internas detrás de ellas. Justicia divina. La omnisciencia de Dios también asegura que su juicio es absolutamente justo e imparcial, ya que Dios posee un conocimiento completo de todas las circunstancias y motivaciones.
protección y providencia. La creencia de que Dios conoce nuestras situaciones y pensamientos más íntimos también es fuente de consuelo, ya que Dios comprende nuestras luchas, temores y deseos, y puede proveer y guiar adecuadamente. Lo podemos escuchar o no. Reflexiones finales. La omnisciencia de Dios proporciona un marco en el que la conducta humana, la moralidad y la justicia están intrínsecamente vinculadas a un ser supremo que conoce la totalidad de la existencia humana. Este principio refuerza la noción de vivir con integridad y sinceridad, dado que todo está visto y conocido por Dios, y asegura que la justicia divina tenga en cuenta todas las facetas de las acciones y experiencias humanas. Este principio también forma la base de un sistema de fe que es simultáneamente temeroso y consolador. Dios conoce todas nuestras debilidades y necesidades, y por lo tanto, nuestra relación con Él es auténtica y completa. Un décimo principio: recompensa y castigo. El undécimo principio de Maimónides se enfoca en la creencia en la recompensa y el castigo. Es decir, que Dios recompensa a las personas por sus buenas acciones y castiga por las malas. Este principio subraya la justicia divina y es fundamental para el entendimiento judío de la moralidad y la ética. Fuentes y bases: la Torá. La Torá contiene numerosos pasajes que hablan sobre la recompensa y castigo divino. Por ejemplo, Deuteronomio 11, 13, 21. Se describe cómo la obediencia y los mandamientos de Dios traerá lluvia a su tiempo y la desobediencia traerá sequía y sufrimiento. Profetas. En los libros proféticos, los profetas a menudo hablan de las recompensas y castigos de Dios como respuesta a la conducta del pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías 17:10. Dios dice: Yo, Adonai, escudriño el corazón, pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Talmud. El Talmud contiene muchas discusiones sobre el concepto de recompensa y castigo en este mundo y en el venidero, a menudo utilizando historias y parábolas para explorar la naturaleza de la justicia divina. Maimónides. Además de su formulación en los 13 principios de fe, Maimónides también explora en profundidad las nociones de recompensa y castigo en su obra Mishneh Torah, particularmente en el tratado Ilhot Shuvah, leyes de arrepentimiento. Implicancias teológicas. Justicia divina. La creencia en la recompensa y castigo subraya la justicia divina, asegurando que todas las acciones, ya sean buenas o malas, sean finalmente conocidas y respondidas por Dios. Responsabilidad. Este principio fortalece la noción de responsabilidad moral y ética, estableciendo un incentivo claro para seguir los mandamientos y evitar el pecado. Esperanza y redención. También ofrece un sentido de esperanza y redención. Incluso cuando las personas pecan, pueden arrepentirse y ser perdonadas por Dios, cambiando su camino hacia una senda de rectitud y justicia. ¿Cuál es la reflexión? El undécimo principio nos recuerda que nuestra conducta en este mundo tiene significado y consecuencia eterna. Introduce un fuerte componente ético y moral
en la vida cotidiana y proporciona una base sólida para la jurisprudencia judía y la ética en general, mientras que la interpretación exacta y la naturaleza de la recompensa y el castigo divino puede ser tema de debate entre diferentes pensadores judíos y corrientes dentro del judaísmo. El principio en sí mismo permanece como un pilar que orienta la conducta y las aspiraciones espirituales de la vida judía hacia la justicia, la rectitud y la piedad. Duodécimo principio, la venida del Mesías. El duodécimo principio de fe, según Maimónides, establece la creencia en la venida del Mesías, una figura redentora que reunirá a los judíos, reconstruirá el templo de Jerusalén y establecerá un período de paz y conocimiento de Dios en el mundo. Fuentes y bases, la Torá. Aunque la Torá no contiene una descripción explícita del concepto mesiánico tal como lo entendemos hoy, hay pasajes que han sido interpretados mesiánicamente en la tradición judía. Por ejemplo, en Números 24:17, Balaam profetiza sobre una estrella y un cetro que que surgirá de Israel en el futuro. Algunos interpretan como una referencia al Mesías. Los libros de los profetas contienen muchas profecías sobre un futuro redentor y un tiempo de paz y justicia para Israel y para el mundo. Por ejemplo, Isaías 11:1-9 habla de un descendiente de Isaí que gobernará con justicia, cuyo reinado traerá paz y conocimiento de Dios. En los escritos poéticos y narrativos del Tanaj, hay referencias a un futuro redentor y a un tiempo de restauración para Israel. Por ejemplo, en Samuel 2:7, Dios promete a David que su reino será establecido para siempre. Talmud y Midrash. Los textos rabínicos, como el Talmud y el Midrash, contienen numerosas discusiones y especulaciones sobre el Mesías, su llegada y el período mesiánico. Maimónides. En su Mishneh Torah, especialmente en Ilhot Malachim, Leyes de los Reyes, Maimónides explora en detalle su visión del Mesías, quien será un rey de la línea de David. Reunirá a los exiliados de Israel y restaurará las leyes y prácticas judías en la tierra de Israel. Implicancias teológicas. Esperanza y redención. Este principio infunde esperanza y anticipación de un futuro de paz y justicia, fortaleciendo la perseverancia y la resiliencia del pueblo judío a lo largo de la historia. Activismo y compromiso. También implica un llamado al compromiso y la acción para vivir de una manera que acelere, en lugar de retrasar la venida del Mesías, a través de la justicia, la caridad y la observancia de los mandamientos. Fidelidad a la promesa divina. Mantiene viva la creencia en la promesa divina a David de un liderazgo eterno de su linaje y en las promesas proféticas de redención y restauración. Como reflexión, la esperanza del Mesías es una característica definitoria del judaísmo y ha sostenido al pueblo judío a través de siglos de dispersión y persecución.
Mientras que las interpretaciones y expectativas específicas acerca del Mesías puedan variar dentro del judaísmo, la creencia fundamental en un futuro de redención y paz mundial es compartida y sirve como un faro de esperanza y un objetivo aspiracional para la sociedad y la conducta individual. La espera mesiánica no solo es pasiva, sino que impulsa a los judíos a actuar de manera que hagan del mundo un lugar más justo y compasivo, preparándolo para la era mesiánica. 13º principio: la resurrección de los muertos. El 13º y último principio de fe de Maimónides afirma la creencia de la resurrección de los muertos en la era mesiánica. Este principio sostiene que en el futuro Dios resucitará a los muertos, un evento que ocurrirá en tiempos del Mesías. Fuentes y bases: la Torá. Aunque la Torá no habla explícitamente de la resurrección de los muertos, hay pasajes que han sido interpretados de esta manera. Por ejemplo, Deuteronomio 32:39. Dios dice: yo hago morir y yo hago vivir, que algunos comentaristas entienden como una referencia a la resurrección. Profetas. Algunos pasajes en los libros proféticos se interpretan como referencia a la resurrección. Por ejemplo, en Ezequiel 37, el profeta tiene una visión de un valle de huesos secos que vuelven a la vida y que ha sido interpretado tanto literal como simbólicamente, refiriéndose a la resurrección y o al renacimiento nacional de Israel. Escritos. En algunos libros posteriores del Tanaj, la resurrección se menciona más explícitamente. Por ejemplo, en Daniel 12:2, habla de aquellos que despertarán del polvo de la tierra, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza. Talmud y Midrash. Hay discusiones y Agadot, historias, en el Talmud y el Midrash que explora el concepto de la resurrección, a menudo en un contexto mesiánico. Literatura rabínica posterior. Maimónides y otros rabinos medievales discuten la resurrección en sus escritos. Maimónides la incluye en su Mishneh Torah y, por supuesto, en sus 13 principios de fe, como lo vemos aquí. Implicaciones teológicas. Esperanza y consuelo. La creencia en la resurrección proporciona esperanza y consuelo ante la muerte, prometiendo que la separación de los seres queridos es temporal y que habrá un reencuentro en el futuro. Justicia divina. La resurrección está vinculada a la justicia divina, proporcionando una oportunidad para que aquellos que sufrieron injustamente en este mundo reciban consuelo y recompensa en el futuro. Inmortalidad del alma. Se relaciona estrechamente con la creencia en la inmortalidad del alma y el concepto de que aunque el cuerpo muere, el alma perdura y finalmente será reunida con el cuerpo en la resurrección. Valor de las acciones. Fortalece la noción de que nuestras acciones en este mundo tienen significado eterno y que nuestras buenas obras y nuestras transgresiones son recordadas por Dios. Por último, como reflexión final, el 13º principio proporciona una perspectiva espiritual y ética, alentando a las personas a vivir vidas rectas y a buscar la justicia, sabiendo que hay una existencia futura en la que se dará la verdadera recompensa y castigo. La creencia en la resurrección también ha ofrecido consuelo a lo largo de los siglos al pueblo judío en tiempos de pérdida y persecución, y continúa siendo
una expresión de la esperanza judía en la justicia, la redención y la eternidad de la relación con Dios. Si has llegado hasta aquí, es justo decirte que los 13 principios de Maimónides se han integrado profundamente en la tradición y prácticas judías y son recitados en forma de Ani Mahamin, yo creo, en las oraciones diarias de muchos judíos. Y me pareció interesante que se pueda entender qué significa el Ani Mahamin. Por eso me tomé el trabajo, gustoso trabajo, de explicar cada uno de estos 13 principios que Ani Maamin. Además, estos principios se estudian y enseñan para ofrecer una comprensión clara y concisa de las creencias, de las verdaderas creencias fundamentales del judaísmo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.